Fujimori. Yo le quiero preguntar a usted, que presidió esta comisión en el quinquenio pasado, ¿qué es lo que piensa hoy de la comisión Lavallato? Bueno, yo creo que esta comisión tiene el reto no solamente de ver las coimas, sino ver todo el sistema, todo el proceso. No es solamente la connotación en relación a la infraestructura, a las coimas y cómo éstas se obtuvieron, sino hay elementos de orden político, cómo se articula o cómo se captura el sistema político y cómo se construye toda una estrategia financiera para sostener a la corrupción en el país. ¿En qué sentido? Explíquenos qué descubrió usted que todavía no se ataca. Bien, nosotros vimos casos que tienen que ver con la articulación podríamos decir, de contraparte, de lo que obtenía las empresas corruptas con ciertos elementos y beneficios que daba el Estado, adendas, sobreprecios y todos los elementos irregulares. Pero tenemos la declaración de Marcelo Odres cuando dice yo financié a todos. Que ayude a todos, claro, ¿no? Que a nadie se le escapó. Claro, ese es un tema sumamente delicado, es la captura de todo el sistema político para que no haya elemento político que se contravenga a lo que él plantea en el Ejecutivo. No era Pero solamente... Humala ha tratado de trivializar o de deslegitimar todo esto, aduciendo, además los nacionalistas todo el día lo gritan, que si hubo algo, además fue en campaña, que fue previo al gobierno. Y que entonces si Odebrecht ayudó a todos, bueno, puedes ayudar. En Cristiano nos están diciendo que en campaña puede pasar de todo. Que una cosa es lo que pasa antes de las elecciones y otra lo que pasa después. No seamos inocentes. O sea, el tema de que Odebrecht es una empresa que quiere maximizar beneficios utilizando mecanismos corruptos. Y para eso necesita someter políticamente a los partidos para que le faciliten sus negocios. No es que ellos tengan amor a la democracia, para que los partidos participen adecuadamente, que hagan llegar la información adecuada de sus programas a la ciudadanía. Eso les interesa un comino. A ellos les interesa cómo articulan sus negocios con los partidos que ganan y cómo articulan sus negocios con los partidos también que no ganan. ¿Por qué? Porque pueden tener un control, por ejemplo, en el Parlamento. Así es, y pasó. 2008, informe de la Interoceánica, firman 3 congresistas de diferentes partidos, oleando y sacramentando a Odebrecht. Oleando y sacramentado el despilfarro, ¿no? Claro, como si Odebrecht fuera santo, Odebrecht no hubiese hecho absolutamente nada. 2006, Comisión de Fiscalización, presidida por Velázquez Quesquén en ese momento. Hay un informe donde dice, sí, todo es correcto, los contratos que se dieron, que ahora se han descubierto que hay una coima de 20 millones. No, y luego se descubre que el hijo de Velázquez Quesquén trabaja después para Odebrecht. Por eso, o sea, no es solamente el control del Ejecutivo, de los que ganan elecciones, sino es allanar todo proceso de contradicción, todo proceso de control político que estaría obligada a la oposición. ¿Cuánta culpa tuvieron los parlamentarios a la hora de legitimar esta aceitada tremenda? Bueno, ellos dirán, nosotros no sabíamos lo que se estaba negociando. En el caso de Toledo eran varios millones. Imagino que tampoco sabían que Marcelo le había dado pues varios cientos de miles de dólares a Ollanta y a Nadine. Y también han asegurado que le han dado a Keiko, a Alan García en montos inferiores, pero que les han dado, ¿no? Ok, pero ¿cuánta culpa tuvieron los congresistas, los parlamentarios, al no escandalizarse por el sobrecosto? Me dejo entender, cuando yo le digo el diario de debates, congresista París, ex congresista París, yo digo, o sea, yo hubiera puesto el grito en el cielo. ¿Cómo puede costar tanto algo que era, por ejemplo, 100, cómo puede pasar a costar 250 de la nada? El tema creo que va más allá del Congreso. Es la captura del sistema político, es la inoperancia de los partidos políticos, es la destrucción de la política en el Perú, porque hay un sistema político que lo destruye, hace que las cúpulas sean los que negocian las cosas y no sea el conjunto de la organización, no es el programa, no es la propuesta país. Entonces, más bien los partidos políticos han tenido contradicción inclusive con su militancia. Tenemos
apristas que están totalmente disconformes con su partido, tenemos y empezamos a hablar del Partido Nacionalista, gente que tuvo que renunciar, se destruyó el partido, para que funcione la corrupción. O sea, se destruía el partido, se destruía la relación partido-militancia porque era necesario de que no haya el control político de la militancia a sus dirigentes, ni mucho menos a sus dirigentes que asumen una función pública, tanto en el Ejecutivo o en el Congreso. Pero en las comisiones también hay entrampamiento. Yo recuerdo mucho que cuando usted era miembro de la, bueno, cuando se produjo la Comisión Pari, usted no tuvo el respaldo de todos. Es más, ni siquiera quisieron llevar a discusión en el Pleno el informe que al que había arribado. ¿Quién fue el congresista que más se oponía cuando usted quería investigar a los peces gordos? Eran los congresistas que estaban involucrados con las gestiones de gobierno. Estaba el APRA, Mauricio Mulder, okay. Y estaba el Partido Nacionalista, Gutiérrez y el señor Yatas, estaba Julca, que era de Perú Posible. Todos a una hicieron un bloque, 4 votos, fuimos a abstuvo. Para impedir que usted descubriera los entripados de los gobiernos. Así es, y para que no salga a luz el informe que se trabajó dentro de la comisión, ¿no? Y el informe que trabajó el equipo técnico que aportó en ese entonces. Entonces hubo todo el esfuerzo político y ahí limaron todas las contradicciones entre ellos para proteger y votar todas a una, que no es un informe que no vale, es un informe que solamente está viendo procesos y no está viendo la coima en concreto, etcétera, etcétera, argumentos de diferente tipo y que hicieron que el informe no llegue al Pleno, ¿no? Y bueno, y ahora pasa lo mismo, ¿usted cree, con la Comisión Lavallato? Porque ha habido desde el principio un interés especial en Pedro Pablo Kuczynski, ¿no es cierto? Pero cuando se pedía que se investigue con igual interés y persistencia a Fuerza Popular, después de las declaraciones de Marcelo, era más o menos tratado con tibieza. Chepud ha dicho que hay guantes de seda para Alan García. ¿Qué piensa usted? ¿También cree que hay un bloque político que está impidiendo que se analice a otros partidos? Yo creo que tanto en el Congreso anterior y en el presente, muchos congresistas confunden su papel de ser congresistas, de asumir un rol de hacer control político con la de escudero de sus partidos. Y eso simplemente hace de que las investigaciones no se realicen con mucha objetividad. Entonces cada uno está preocupado de ser el blindador, el protector. Hacer el blindador o empujar los reflectores donde deben empujarse para que no se vea lo suyo. Entonces eso es lamentable, ¿no? Pero así ha venido ocurriendo. Esperemos que el informe de esta comisión todavía no se conoce, ya salgan elementos sumamente importantes. El gasoducto, me interesa mucho porque creo que nadie le hace foco al gasoducto. Humala sale por calles y plazas a decir que él es casi un inmaculado, ¿no es cierto? Que su gobierno fue absolutamente prístino, limpio, que no hubo nada de anticuchos, pero el gasoducto es bueno, yo cuando observo los sobrecostos digo, aquí hay gato encerrado. Usted fue un hombre que investigó mucho los megaproyectos. ¿Qué piensa del gasoducto? Bien, quiero partir de una premisa que se repite en toditos y en el gasoducto se expresa abiertamente. Una parte es las formas de las licitaciones, cómo es que Odres termina siendo el único postor, los mecanismos y los constructos legales que se hacen para eso. Pero la otra parte es lo siguiente, que todos tienen un tema que es inclusive antisistémico. El Estado reemplaza al mercado. ¿Qué quiero decir con eso? Que todos tienen ingresos garantizados. O sea, ¿cómo así? A ver. El gasoducto, dentro de su propuesta, pase medio tubo, pase un cuarto de tubo, igual, se paga lleno. Metro, sube un pasajero o está full el metro, no, se paga por kilómetro recorrido. Tenemos trasvase Olmos, pase el agua, se trasvase el agua o no se trasvase, igual hay un monto fijo que se paga. Ingreso garantizado. El Estado firmó garantías, llamadas garantías soberanas, para garantizar el ingreso a la corrupción y por 30, 40 años. Igualmente tenemos línea amarilla, o sea, todos los proyectos
están amarrados con una estrategia de financiamiento donde el Estado le garantiza un ingreso totalmente fijo. El Estado reemplaza al mercado. Ahí no funciona oferta ni demanda. Así se han construido todos los proyectos. Y el Yedumala es clarísimo la forma en que ha concebido ese proyecto de gasoducto. Nosotros miramos más, inclusive en mi propia comisión, más miro el tema de la construcción, la posibilidad de la coima, la contraprestación, la sobrevaloración, pero no miramos el lado financiero, de cómo se amarra al Estado y hace... O sea, lo que usted me está diciendo es que el Estado peruano le garantizó ganancia plena, aún así nosotros termináramos perjudicados. Así es. Qué fuerte. O sea, eso sí es doblemente indigno, ¿no? Porque los políticos no estuvieron viendo por nosotros, ni por mejorar, ni por combatir la extrema pobreza. Mire lo que está pasando. 600 peruanos han muerto en lo que va de este año por el friaje, por culpa de la neumonía, y eso tiene que ver estricta relación con la pobreza extrema y con los niveles, con los índices de desnutrición. Y frente a eso tenemos la náusea de las ganancias millonarias, de las coimas, de los millones desperdiciados, ¿no? Comprenderá que sentimos indignación. Sí, y también creo que hay que ser sumamente objetivo. La corrupción ha utilizado las debilidades institucionales del país, las debilidades políticas, las debilidades de los partidos políticos, las debilidades de los sistemas de control, las debilidades de los mecanismos de funcionamiento del Estado para que opere la corrupción. E inclusive las debilidades del Ministerio Público y el Poder Judicial. El Ministerio Público, tengo dos últimas preguntas muy concretas. ¿El Ministerio Público, señor Pari, estuvo a la altura de las circunstancias o usted cree que ha habido una lentitud extrema, bastante sospechosa, y hoy día pues con una serie de interrogantes sobre la cooperación judicial? ¿Qué piensa usted del Ministerio Público? Yo creo que el Ministerio partió con un pecado ¿Capital? Capital. ¿Cómo negociar y firmar un convenio con una empresa corrupta, demostrado en toda Latinoamérica que es una empresa delincuencial, ya, y un convenio que nadie conoce los términos? Se escondió todo el país un convenio secreto de relacionamiento y de negociación de su llamada colaboración eficaz. Y digo llamada colaboración eficaz porque no hay tal. Yo creo que hay que decir en forma clara, y Odebrecht está corriendo el riesgo, y hay que decirlo, y si el Poder Judicial y el Ministerio Público no toma esto como oportunidad frente a este tema crítico que existe en este momento, Odebrecht ha ido mintiendo en todo el proceso. Ha ido soltando datos. A cuentagotas, ¿no? No, cuando le conviene y sobre quién le conviene. No, ha armado toda una coartada para salvar sus activos, ha armado toda una coartada para salvar sus contratos. Mira, a los norteamericanos le dijeron que había una coima de 29 millones. Sí. Ya, 20 millones era Toledo y los otros Metro. Sí. Hablaron de dos proyectos y hablaron solamente de dos tipos de coima. Después, Marcelo, o Barata fue que indica de que hubieron 8 proyectos involucrados en coimas. El resto era inmaculado, 8 proyectos. Por supuesto que no son solo 29, ¿no? Ahora se sabe que la información, y eso lo dijo Caretas en su última publicación, hay más de 20 proyectos. Y no está incluido lo de 2011 para adelante, que está en otro sistema. Están los 20 proyectos en lo que indican en la MyWebDAI, el sistema encriptado. Que está en Suiza. Claro, y falta todavía ver el otro sistema, que es el DRAUSIS. Entonces, lo que usted dice es, Odebrecht hizo lo que quiso y en el tiempo que quiso, más o menos así. Así es, soltó, armado su coartada, lo que a ellos les interesa, y por eso que protesta. Nos quieren incriminar. Oye, si ellos han cometido crímenes, ¿ya? Pero claro, está esta situación, ok, yo soy un criminal, pero me convierto en colaborador eficaz. Pero cuenta todo, pues eso es lo que yo digo. O sea, cuenta todo y echa a los peces gordos. No estés así, a ver, a tentativas, cómo hago, con quién lo hago. Y perdóneme, congresista Parillo, no sé si usted pensará lo mismo, pero los fiscales también, entra con todo.
No poco a poco. Si no el paso de tortuga, al final, ¿a quién le conviene? El A los rol corruptos. del Ministerio Público es perseguir el delito Sí, y no, claro. y no ocultar el delito. El delito tiene que ser expreso. O no darle tiempo a los delincuentes para que armen mejor sus estrategias y luego se limpien. Así es. ¿O no? Así es. Bueno, señor Pari, ¿tiene alguna sola frase para resumir y entender lo que ha pasado con los consorciados? Bueno, están aprovechando esta circunstancia para que el manto de la impunidad les cubra a ellos también. O sea que al final el poder del dinero es mucho más fuerte que el poder político. Yo creo que el poder de la razón y la inteligencia del pueblo hará que esta cosa cambie. Muchas gracias, señor Muchas Pari. gracias. Muchas Le gracias. agradezco siempre. El señor Pari es un hombre al que yo he estado entrevistando hace mucho tiempo y nunca ha cambiado su discurso. Y quiero decir además que los parlamentarios que hoy día luchan y dicen luchar contra la corrupción no permitieron que este hombre presentara su informe ante el Pleno del Congreso. Así que nosotros sí tenemos memoria y les recomiendo a todos leer el informe Pari. Está, por supuesto, a disposición de la ciudadanía. Está colgado en internet. Que otros quieran ocultarlo, ese ya es otro asunto.